El gramil es una de las herramientas más importantes del taller. Su función es la de trazar una línea paralela a una de las caras o lados de la madera, y de este modo podemos llevarla a sus dimensiones finales o realizar encastres con muchísima precisión. En este video vamos a ver cómo hacernos uno usando solamente herramientas manuales. Vamos a necesitar 3 piezas de madera. El cuerpo va a tener 8 centímetros de largo, 44 milímetros de ancho y 26 milímetros de espesor. Para marcar las mortajas, yo voy a usar un gramil. Si no tienen, pueden hacerse uno provisorio utilizando un tornillo y un taquito de madera. La mortaja para el brazo va a tener 16 milímetros de largo por 16 de ancho. Restamos esta medida al ancho del cuerpo, lo dividimos por 2 y tomamos el resultado con el gramil. Trazamos las líneas sobre ambas caras. Para que nos queden bien alineadas de lado a lado, es importante tener las caras rectificadas y los lados escuadrados y paralelos del taquito de madera sobre el que estamos trabajando. Hacemos una marca a la mitad del largo del cuerpo y otra 16 milímetros hacia abajo. Luego, con un cuchillo, trazamos las líneas a escuadra y las transferimos a la otra cara. Para que queden lo más alineadas posible, apoyo el cuerpo de la escuadra sobre la cara o el lado de referencia. Para marcar la ubicación de la cuña, medimos 3 milímetros hacia abajo de la parte superior de la mortaja sobre la cara y trazamos una línea escuadra. Luego, medimos desde esta línea 14 milímetros de un lado y 11 milímetros del otro. Trazamos la diagonal y transferimos estas marcas sobre los lados. Para determinar el ancho de la mortaja de la cuña, voy a usar un gramil con 2 puntas. La separación de estas puntas es levemente superior al ancho del formón que voy a utilizar, aproximadamente 7 milímetros. Si tienen un gramil con una sola punta o están usando el provisorio, pueden trazar las marcas haciendo una línea a la vez. Ya tenemos las mortajas trazadas. Ahora vamos a comenzar por la de la cuña. Para facilitar el trabajo, voy a remover un poco de material usando un taladro con una mecha más pequeña que el ancho de la mortaja. Realizo 2 agujeros hasta la mitad de cada lado, teniendo en cuenta que la parte superior de la mortaja está inclinada. Para agujerear lo más escuadra posible, me coloco de manera de poder ver la inclinación lateral del taladro mientras trabajo. También es importante dejar 2 o 3 milímetros de margen con las líneas de los extremos. Quitamos el resto del excedente con un formón y una masa, sin acercarnos a las líneas de los extremos todavía. Para remover el material suelto en el interior, podemos usar un formón más angosto. Trabajamos hasta un poco más de la mitad de profundidad de un lado y terminamos desde el otro. Cuando hayamos atravesado el cuerpo de lado a lado, limpiamos el material suelto en el interior con cuidado de no lastimarnos. Ahora podemos empezar a acercarnos a las líneas de los extremos. Coloco el taco de madera con la cara hacia mí, de modo de poder ver las líneas de la base y la parte superior de la mortaja, y ayudarme así a orientar el formón al trabajar. Tenemos que recordar que la parte inferior de la mortaja está escuadrada con los lados, pero la superior tiene cierta inclinación.
Con el cuerpo del gramil en la morsa, termino de limpiar y emprolijar estas superficies. Es importante que nos queden bien rectas o levemente cóncavas. Verifico con un formón más angosto y si noto que apoya en el medio en vez de en los extremos, sigo quitando material. Para terminar los lados de la mortaja, uso el formón más ancho que entre. Trabajo hasta las líneas, buscando también que el interior quede recto de lado a lado o con una pequeña concavidad. Por último, nos aseguramos de que las esquinas nos queden bien definidas y libres de cualquier desperdicio. Antes de tallar la mortaja para el brazo del gramil, vamos a hacer una cuña que calce perfectamente en el agujero que acabamos de realizar. Esto va a ayudar a evitar que colapse cuando trabajemos con el formón y la masa. Vamos a remover la mayoría del material usando un berbiquí. Para eso buscamos el centro de la mortaja trazando las diagonales y hacemos una marca profunda con un punzón. Coloco el cuerpo del gramil en la morsa y trato de ponerlo bien vertical usando un nivel para verificar. Luego, coloco la punta de la mecha en la marca central y comienzo a agujerear lo más escuadrado posible. Cuando sentimos que la punta asoma por la otra cara, damos vuelta a la madera y terminamos el agujero del otro lado. De esta manera, la mecha no va a desgarrar al salir. Quitamos el resto del material con un formón y una masa. Trabajo hasta la mitad de cada lado acercándome de a poco a las líneas, primero sobre las paredes transversales a la veta y luego sobre las otras dos. Nos aseguramos de que el interior de la mortaja no esté más alto que los extremos. Si es así, quito un poco de material hasta que los lados nos queden rectos o levemente cóncavos. Para calzar el brazo dentro de su mortaja, primero rectificamos una cara y escuadramos un lado. Marcamos estas dos superficies y vamos a ajustar cepillando las otras dos. Me concentro en una dimensión a la vez, en este caso empecé por el alto. Verifico si las 4 esquinas del brazo entran o no en la mortaja y corrijo hasta que todas calcen con un poco de presión. Luego hago lo mismo con el ancho. Por ahora vamos a buscar que al calzar el brazo haya un poco de fricción. Es importante que no tenga juego lateral. Si lo tiene de arriba abajo no es problema, ya que al apretar la cuña lo va a hacer asentar contra la base de la mortaja. Emprolijamos los extremos y pasamos a trabajar en la cuña. Para llevarla a su espesor, repetimos los mismos pasos que con el brazo. Luego marcamos la inclinación con un lápiz y cortamos dejando un poco de excedente.
Ajustamos el calce buscando que sobre ambos extremos toque tanto la parte inferior como superior de la mortaja. Cuando lo logramos, hacemos una marca con un cuchillo al ras del cuerpo del lado más pequeño. Cortamos a la medida y emprolijamos con un cepillo. Con un compás tomamos el alto del lado más angosto de la cuña y lo transferimos a lo largo sobre la parte superior. Trazamos esta marca escuadra con la base y con los lados. Luego vamos a hacer una línea con el gramil a 3,5 milímetros de la parte superior. Para remover el excedente, cortamos del lado del desperdicio de cada línea sin pasarnos sobre la otra. Emprolijamos la parte superior de la cuña con un formón. Tenemos que llegar justo hasta la línea sin pasarnos y sin cambiar el ángulo de esta superficie. Para redondear los extremos, primero quito la mayor cantidad posible de material con un formón y luego los termino con limas. La parte interna de la cabeza es la más difícil de trabajar. Yo uso limas de joyero que me permiten llegar justo hasta la esquina. Probamos el calce de la cuña y cómo ajusta con el brazo. Si hace falta cambiar el ángulo o remover algo de material, lo hacemos de la base con un cepillo. Para suavizar un poco el gramil, a mí me gusta redondear la parte superior. Ustedes pueden darle la curvatura o la forma que más les guste. Otra vez, remuevo la mayor parte con un formón y termino la forma con una lima. Para quitar las marcas de la lima uso una rasqueta. Voy a hacer un rebaje a 45 grados sobre la parte inferior trasera del cuerpo. Esta característica lo hace mucho más cómodo al presionarlo contra la madera. Marco desde la cara trasera hasta dónde va a llegar el rebaje y trazo esa misma medida sobre esta cara desde la base. Unimos ambas líneas y cortamos con un serrucho. Emprolijo esta superficie usando primero un cepillo de testas y luego un cepillo alisador. Al estar trabajando en sentido transversal a la veta, tenemos que tener cuidado de no desgarrar la madera sobre el lado más alejado. Termino las caras y los lados usando un cepillo alisador y remato todos los bordes filosos. Para hacer el elemento de trazado voy a usar un clavo. Primero le corto la cabeza, emprolijo el corte y afilo la punta en forma cónica con una lima. Vamos a hacer un agujero en un extremo del brazo con una mecha un poco más pequeña que la punta de nuestro gramil. Para ayudarme a hacerlo bien vertical, coloco una escuadra detrás a modo de referencia.
Para evitar que se dañen al ajustar la herramienta, vamos a hacer unos biseles en los extremos del brazo. Para eso utilizo un formón teniendo cuidado de terminar el corte en el sentido de la veta para no desgarrar la madera. Por último, le quitamos el filo a los bordes y colocamos la punta en su lugar. No hace falta que asome mucho, con 4 o 5 milímetros es suficiente. Para finalizar la herramienta, aplicamos el acabado que queramos. En este caso, voy a usar aceite de lino. Si les gustó el video, pueden darle me gusta y dejar un comentario. No se olviden de suscribirse a mi canal para enterarse cuando suba nuevo contenido.